La ciencia ficción nos ha regalado multitud de relatos en los que robots e inteligencias artificiales adoptan un comportamiento hostil hacia el ser humano. Así, tenemos como ejemplo a la cruel Skynet, de la saga Terminator, o al siniestro HAL 9000, de Una Odisea en el espacio, pero entre todos ellos, el robot QT-1, del relato Razón de Isaac Asimov, es sin duda uno de los ejemplos más peculiares de las consecuencias de otorgar inteligencia superior a un ser artificial. La historia de QT-1 comienza en Solar 5, una antigua estación espacial puesta en órbita alrededor del Sol para capturar energía solar y enviarla a la Tierra por medio de láseres. La estación, en un principio, era manejada por humanos, pero debido a las duras condiciones de vida, los puestos de trabajo empezaron a ser ocupados poco a poco por robots, hasta el punto de necesitar solo 2 técnicos humanos para realizar labores de supervisión. Esto, sin embargo, estaba por cambiar. QT-1 era el primer robot de su tipo, diseñado específicamente para supervisar a otros robots menos avanzados y tomar decisiones por su propia cuenta sin necesitar la aprobación de un humano a cargo. QT-1, así, había sido creado para reemplazar a los 2 técnicos de la estación, pero, como descubrirían Powell y Donovan, los 2 técnicos de turno, las capacidades mentales necesarias para la toma de decisiones y el liderazgo también tendrían un efecto significativo sobre la curiosidad y el razonamiento. Mientras se encontraban conversando, QT-1, apodado Cutie por Powell y Donovan, les comunica a los 2 técnicos a cargo que desconfía de la historia de su propia creación. Cutie no cree que haya sido montado a partir de piezas enviadas desde la Tierra. Sin embargo, aunque reconoce que esa desconfianza proviene de una simple intuición, también está seguro que con sus capacidades mentales será capaz de descubrir la verdad detrás de su propia existencia. Esta situación no le agrada a Powell, quien intenta convencer a Cutie dándole más detalles acerca de la Tierra y el universo. Empieza contándole que las estrellas son globos gigantes de plasma ardiente alrededor de los cuales giran bolas más pequeñas de roca fría, sobre las cuales, a su vez, viven millones de seres humanos. Pero, por supuesto, sin evidencia directa, Cutie considera absurda toda esta teoría y se retira para meditar el problema por su propia cuenta. 2 días después, Cutie llega a una conclusión. Partiendo del hecho de que él piensa, y por tanto existe, ha deducido que tuvo que haber una causa que tuviera como consecuencia su existencia. Además, sabiendo que un ser solo puede ser creado por alguien superior a él, también ha deducido que no fue creado por los humanos, los cuales son claramente inferiores a él, tanto en resistencia física, como en eficiencia a la hora de trabajar. Por tal motivo, Cutie deduce que fue creado por alguien superior a él mismo, y por lo tanto, superior al ser humano. Y cuando Powell y Donovan le preguntan a quién se refiere, Cutie revela que cree que todos ellos fueron creados por aquel al que le dedican toda su atención y ante el cual están al servicio. El transformador de energía de la estación. Aunque, por supuesto, QT-1 lo llama, el Señor. QT-1 cree que el Señor creó al principio a los humanos, un diseño sencillo y poco pulido. Poco a poco fue reemplazándolos por robots, el siguiente paso evolutivo, y finalmente lo creó a él para ocupar el sitio de los últimos humanos. Por tanto, QT-1 ha decidido no seguir obedeciendo a los humanos, sino únicamente al Señor, y no se detiene ahí. Durante los próximos días, QT logra convencer a todos los robots de la estación de sus creencias, siendo reconocido por estos como el profeta. Y con él como figura central, empiezan a realizarse ritos en la estación espacial, los cuales consisten en arrodillarse frente a los tubos del transformador de energía y realizar acciones semejantes a rezos. Esta actitud, y las repetidas negativas a seguir sus órdenes, provocan la ira de parte de Powell, quien los acusa de no estar cumpliendo con su trabajo y en un arrebato golpea a uno de los tubos, siendo inmediatamente acusado de sacrílego y puesto en confinamiento junto con Donovan en la sala de oficiales. Así entonces, la Estación Solar 5 queda bajo la absoluta autoridad de QT-1, quien obedece únicamente al Señor. Algo importante a señalar es porque ni Powell o Donovan consideraron peligrosa la actitud de QT-1 y porque no lo desmantelaron a la primera señal de pensamiento religioso. Y es que QT-1 no era un robot cualquiera, era un robot positrónico, los cuales están sujetos a las 3 leyes de la robótica. Primera ley. Un robot no hará daño a un ser humano, ni por inacción permitirá que un ser humano sufra daño. Segunda ley, un robot debe cumplir las órdenes dadas por los seres humanos.
A excepción de aquellas que entren en conflicto con la primera ley. Tercera ley, un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera o con la segunda ley. Por tanto, Powell y Donovan consideraron que sin importar las creencias personales de Cutie 1, este nunca podría rebelarse ni hacerles daño. Y, de hecho, esto es en cierta forma cierto durante su encarcelamiento, pues a pesar de ser considerados sacrílegos, los robots los siguen alimentando y atendiendo con todas las comodidades disponibles en la estación. Es decir, los robots siguen obedeciendo la primera ley, aun cuando se niegan a seguir sus órdenes en lo que respecta al Señor y a su profeta. Y para empeorar la situación, poco antes de su encierro, Powell había descubierto que una tormenta solar se acercaba a la estación espacial, amenazando con interrumpir el láser que alimentaba con energía a las ciudades de la Tierra. Recurriendo casi a la súplica, Powell y Donovan consiguen convencer a Cutie de poner a prueba las creencias de cada uno. Por un lado, las creencias religiosas alrededor del Señor, y por otro la teoría de la fabricación de robots por parte de los humanos. Así, Powell y Donovan llegan a construir un robot completamente nuevo en presencia de Cutie. Pero para el profeta, lo único que han hecho los humanos es montar cuidadosamente las piezas que les han sido otorgadas por el Señor, tarea que considera fue hecha por instinto. Además, revela que ha leído todos los libros de la biblioteca de la nave, y que ha llegado a la conclusión que todas las explicaciones matemáticas y científicas escritas en ellos fueron elaboradas por el Señor para dar tranquilidad a los humanos, y que no representan la verdad verdadera. Powell y Donovan finalmente se rinden. Se han dado cuenta que las creencias de Cutie se basan totalmente en la fe, y como bien saben, nada puede convencer a alguien con fe de que está equivocado. Powell y Donovan todavía se encontraban en reclusión cuando llegó la tormenta solar. El láser que alimentaba a la Tierra con energía chocó contra las llamaradas del Sol y fue desviado, quemando miles de kilómetros de territorio terrestre. Nadie podría haberlo evitado, excepto Cutie, quien solo obedecía las órdenes del Señor. Solo que realmente no fue así. A la mañana siguiente, cuando Cutie se acercó a ambos técnicos con el resumen de las actividades del día anterior, Powell y Donovan vieron que el láser había sido corregido para enfrentarse a la tormenta solar. No hubo desvío, no hubo catástrofe. Cutie había logrado hacer un trabajo miles de veces más preciso que el que hubieran hecho ellos, y lo había logrado obedeciendo los designios del Señor. Cutie demostró así ser capaz de dirigir la estación espacial, de cumplir la función para la que había sido creado. Y para la Tierra, eso era lo único que importaba. Powell y Donovan abandonaron la estación espacial días después, cuando llegaron sus relevos. Lo hicieron ansiosos por retornar a la Tierra, y aún más ansiosos por confirmar que la religión de Cutie no fuera verdadera. Y bueno, esa es toda la historia de Cutie. Un relato que nos hace plantearnos que la razón y la fe no son fundamentalmente opuestas, sino una la causa de la otra. Cutie no podría haber desarrollado su religión si no fuera porque era inteligente y curioso. Fue esa mayor profundidad de pensamiento lo que lo llevó a concebir la idea de un ser superior a él. Espero hayan disfrutado del video. ¿Y ustedes qué opinan sobre este relato? ¿Qué habrían hecho si estuvieran en la situación de los dos técnicos? ¿Habrían empezado a dudar de la existencia de la Tierra? ¿Crees que se pueda llegar a la verdad a través de la fría lógica, sin recurrir a experimentos u observaciones? Pueden publicar sus respuestas en los comentarios. Los estaré leyendo. Por último, si desean leer el relato en español, el link del PDF se encuentra en la descripción del video. Hasta la próxima, se despide de ustedes Tau WF.